Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vemos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de temores por pronto ascenso de tasas de la Fed y debilidad de resultados tecnológicos. Los datos económicos de Estados Unidos de empleo y de vivienda fueron relativamente sólidos durante la semana, lo que generó la especulación de la posibilidad de un ascenso pronto por parte de la Reserva Federal. No obstante, algunos dicen, bueno, la desaceleración en China podría hacer que se retrase ese movimiento. No obstante, los datos económicos de este país norteamericano cuentan otras historias. Así que esta semana se definirá, lo tendremos el miércoles, tendremos la reunión de la Reserva Federal para definir su panorama de tasas. Ya hablaremos sobre este particular. En cuanto a acciones locales, cerraron con indecisión en jornada de bajo volumen ante bajo precio del petróleo y expectativa por resultados empresariales. Seguimos con volúmenes por debajo de los 70.000 millones, bastante bajos, y algunos impulsos a final de la jornada que logran mantener las acciones cerrando dentro del lateral, pese a que el precio del petróleo continúa con caídas y claramente impacta el panorama de crecimiento local. Esta semana hablaremos sobre el movimiento de tasas de la Reserva del Banco de la República. Si bien se espera que se mantengan estables estos últimos movimientos del dólar con ascensos por encima del 2.800 que podrían presionar de nuevo al alza la inflación, pues estarían aumentando la probabilidad de un movimiento al alza en la tasa de del Banco de la República. Ya lo hablaremos durante la semana. Datos del viernes, PMI manufacturero de Estados Unidos mejora en julio de 53.4 a 53.8, amplía su panorama de crecimiento, supera estimado del mercado de 53.7 y las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos bajan en junio de 546.000 a 482.000. Sorprendió porque el mercado esperaba un ascenso a 550.000. Este es el único bache, mientras que el mercado de viviendas de segunda y construcciones iniciales continúan bastante sólidos. Básicamente el tema de los altos inventarios que quedaron durante la crisis de 2008 pues, ha hecho que la recuperación de las viviendas nuevas haya sido un poco más lenta que la recuperación del mercado de segunda. 46% de probabilidad de ascenso en octubre, tenemos 38% de probabilidad según los datos de la probabilidad implícita con base en los futuros de tasa Fed. Este miércoles tenemos la decisión. Si bien el mercado espera estabilidad, una muy mala sorpresa sería que subiera tasa de interés, eso no lo anticiparía el mercado y tendríamos el descenso, por eso no hay más del 50%. Existe algo de probabilidad, pero pues el mercado cree que con la inflación que se mantiene por debajo del 2% no tendrían que reaccionar. Así que septiembre y octubre serían los dos meses más probables para el movimiento. Sigue siendo octubre. Los analistas consideran que con la desaceleración en China, y China es noticia durante el inicio de semana con una caída de la bolsa del 8%, pues han dicho no, Estados Unidos va a tener que retrasar ese aumento de tasas. No obstante, pues los datos económicos serán los relevantes, ya que recordemos que China ha generado medidas de estímulo que no son inmediatas, como toda política monetaria, sino que tiene un rezago. Así que, si bien se habla mucho del tema China, posiblemente no sea tan conveniente tenerlo en cuenta en el corto plazo. Así que miraremos este miércoles qué señales nos dan, si será septiembre o octubre, el movimiento de tasas de la Reserva Federal. Y en cuanto al VIX ha despegado un poco, recordemos que si pasa de los 15 tendríamos una corrección un poco más profunda del mercado. Por ahora simplemente estamos teniendo nerviosismo y así inicia la semana en los mercados. Es probable que el VIX tenga un incremento. Ahorita hablaremos en nuestra plataforma global algunos mecanismos para hacer el seguimiento al VIX si se desean hacer negociaciones. Vamos con mercados asiáticos. Las acciones retrocedieron iniciando la semana bajo presión. Expectativas por la decisión de tasas mantiene eh, la presión bajista, así que básicamente estaremos con algo de caídas en el inicio de semana a consecuencia de un desplome del 8% del mercado chino, un poco más de 8%. Después de tener unas semanas de recuperación, vuelven los temores sobre el panorama de crecimiento de esta economía. Sigue caída en China y esto empieza a arrasar tanto commodities como los demás mercados, donde Asia estuvo ausente de fundamentales. Europa también se contagia de este movimiento, las caídas son el inicio de la semana, el euro gana terreno en medio de buenos datos económicos de la región, el clima de negocios en Alemania mejora en julio de 107,5 a 100,8 puntos, mercado esperaba 107,6, así que hay algo de riesgo con base en China para el inicio de la semana.
Bueno, recordemos que analistas consideran que el descenso de tasas de la Reserva Federal podría ser retrasado por la desaceleración en China. Ya lo miraremos, lo sabremos el día miércoles. Y nos quedan algunas utilidades, hay muchas, pero digamos que las más importantes es Baidu, que lo podemos encontrar como Baidu. Podríamos llamarlo el Google chino, publica resultados luego del cierre de mercado, eso es en el día de hoy. Mañana tendremos Merck, Pfizer, Sirius XM que publican antes de la apertura. Mañana también Anadarko Petroleum publica resultados después del cierre. Y es que en Estados Unidos no solo pueden ustedes invertir en empresas norteamericanas, sino tenemos, por ejemplo, Yandex. Yandex, YNDX, es de Rusia, en cuestión de ADRs, a través de Estados Unidos también tienen acceso a diferentes mercados gracias a los American Depository Receipt, que son, así como Ecopetrol cotiza en Estados Unidos, también hay empresas de las principales economías del mundo negociando. Y mantiene la tendencia bajista, se mantiene por debajo de promedios móviles de 40 y 20 periodos, lo que hace simplemente que el sesgo bajista sea el más importante y solo superando lo que sería el máximo de esta vela, que sería los 15.90, o sea, prácticamente cerrando por encima de los 16, hablaríamos de un cambio de dirección. De lo contrario, el bajo precio del petróleo mantendría las principales acciones de Rusia bajo presión. Solo superando el 16 tendríamos un cambio de dirección. Así, de lo contrario, el descenso puede continuar a niveles cercanos hacia los 12.20, 12.25, que es la zona de soporte previa, con algo de probabilidad de ruptura. Y no solo tenemos que irnos hasta Rusia, por ejemplo, LAN Chile, también tenemos compañías de Chile a través de los saberes alcanzando nuevo mínimo tras ruptura de lo que fueron los mínimos anteriores. Viene con una presión bajista de hace muchos años, consecuencia de la desaceleración en emergentes y también todo el tema de la fusión tras adquisiciones. Así que solo superando los máximos de la vela del día de ayer, o sea, cerrando por encima del 6.40, hablaríamos de anular la presión bajista. De lo contrario, las caídas podrían continuar para las economías emergentes, en este caso la chilena. Y tenemos Baidu, en este caso desde China, que viene con algo de comportamiento sesgo levemente bajista lateral, ayer tocando un nivel de resistencia importante. Así que si en las próximas jornadas logra mantenerse por encima de los 207, 208, es probable que tengamos un cambio de dirección y un avance incluso hacia los 230. De lo contrario, por ahora puede corregir hacia los 200, 195, esperando alguna zona de soporte en promedios móviles de 40, con la posibilidad de volver a retomar el ascenso. Ya si pierde los 195, la tendencia bajista a largo plazo podría cambiar. Estamos en una zona interesante para Baidu, donde vamos hacia una zona de decisión donde el mercado podría chocar entre compradores y vendedores a espera de un cambio de dirección. Y hay un producto que se conoce como el TVIX, esto hace parte de los ETF, son fondos que negocian como acciones. Este replica, como su nombre lo dice, vamos a colocar acá TVIX para que puedan ver si me da acá. Dos veces el VIX de corto plazo, estamos hablando del VIX de corto plazo, por eso lo llaman y se multiplica por dos, son movimientos que están relacionados con futuros y con base en eso, siempre la gráfica, aunque el VIX permanece de lado, la gráfica de este ETF suele descender porque si no hay un movimiento importante del VIX que genere un ascenso, tanto en la cotización del subyacente como este ETF, pues hay unos costos de operación por el apalancamiento y esto genera que este ETF por lo general tienda a la baja. Pero si hay un movimiento de riesgo, el TVIX puede ser un instrumento de alto riesgo, alta volatilidad, pero que se usa para cubrir esos movimientos cuando creemos que el VIX va a tener impulsos importantes. Así que tenemos, digamos, el mercado ha estado negociando mucho este activo porque contempla que puede existir un escenario de riesgo, por eso los volúmenes se han incrementado de forma considerable. Ya un salto del VIX por encima de los 8,20 aseguraría de pronto la posibilidad de un ascenso hacia los 10.30 como siguiente nivel de resistencia. De lo contrario, la zona de soporte de este activo está entre los 4.90 y 4.80. Entonces tenemos ETF, ADRs a través del mercado internacional en nuestra plataforma global. Bueno, vamos con mercado colombiano. El 29 de julio, Asamblea Extraordinaria de ETB proponen pago de dividendos minoritarios en menor tiempo. Recordemos que hubo una liberación de reservas para financiar el metro con un dividendo esperado durante los próximos años de un poco más de 113 pesos por acción, bastante interesante.
y proponen que el pago para minoritarios sea en más corto plazo. Recordemos que de todos modos la participación del distrito es cercana a los 80, un poco más cercana a los 90% de participación, así que la caja no cambiaría mucho, generaría un movimiento de corto plazo, ya lo tendremos en cuenta en las gráficas. Y el viernes tenemos decisión de tasas del Banco de la República. El mercado que espera que se mantenga la estabilidad consecuencia del panorama de bajo precio del petróleo y la posible desaceleración de la economía colombiana, pero pues el ascenso del dólar en cierto modo genera que las presiones inflacionarias podrían incrementarse y tarde o temprano tengan que reaccionar con algún tipo de medida, así que estaremos atentos el viernes a la decisión de tasas del Banco de la República. A las 7:30 se publicaron las órdenes de bienes durables de Estados Unidos, crecen 3.4% en junio, superan el estimado del 3,1%, así que Estados Unidos continúa con datos sólidos, temas para tener en cuenta para la decisión de tasas de la Reserva Federal este miércoles. A las 9:30 tenemos el índice de manufactura de la Fed de Dallas. Vamos entonces con lo que hay que tener en cuenta para la semana. Mañana precios de vivienda y confianza del consumidor de Estados Unidos. La noticia más importante el miércoles, tanto variación semanal de inventarios de crudo para nuestro mercado como la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde el mercado espera estabilidad, pero podemos tener algunas sorpresas en cuanto a este movimiento de la Reserva. Así que hablaremos en estos días sobre este particular. El jueves tenemos el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Vamos a ver cómo le está yendo a esta economía y el viernes PIB PMI manufacturero de Chicago y sentimiento del consumidor. Una semana llena de datos económicos. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con caídas en medio de temores por China y ascenso de tasas de la Reserva Federal. China impactando los mercados al inicio. En cuanto al mercado local, estará atento a soportes de corto plazo. Nos hemos mantenido en el lateral en medio de bajo volumen. No ha roto los soportes de corto plazo, pero cada vez aumenta más la probabilidad ante el bajo precio del petróleo y el aumento de la cotización del dólar, así como la correlación con emergentes. Si hay rupturas de corto plazo, podríamos estar presionados hacia un descenso. También nos faltan resultados empresariales, que el calendario económico no se ha actualizado en el IR y asumimos que por el cambio de normas NIF, como tuvimos un retraso en el primer trimestre, pues continúa esa tendencia para el segundo trimestre del año. Ya estaremos atentos y publicando algunos calendarios económicos. Por ahora nos ha reportado Pacific para el 13 de agosto. Bueno, así que en términos generales vamos con las gráficas. 17.800, solo cerrando por encima de 17.800, el Dow Jones anularía la presión bajista, de lo contrario el descenso puede ser hacia los 17.400, 17.200 y mantener el sesgo bajista. Importante los 17.800 para anular la tendencia bajista. El IPSA rompe su zona de soporte desde el jueves, se desploma el viernes y solo superando los 3.870 anularía la presión bajista, de lo contrario aún puede descender a 3.800, 3.760. 3.870 la resistencia para anular la presión bajista y fuertes caídas en Perú que continúan solo superando los 12.300. Hablaríamos de anular el sesgo, de lo contrario mientras esté por debajo de ese nivel las caídas continúan a espera de una vela que nos muestre la presencia de compradores. Y el dólar continúa con el avance, ya con una colita de techo el día viernes, ya aparecen vendedores, así que aumenta la probabilidad de corrección tras el movimiento del día viernes. Tendremos que caer más allá del 2.820, ruptura de 2.820 puede generar corrección hacia la zona de los 2.710, 690. Estados Unidos podría disminuir la probabilidad de un ascenso rápido en tasas de interés consecuencia de China, es lo que piensa el mercado, y en Colombia se incrementa la probabilidad de ascenso en tasa Fed, pese a que tenemos un escenario de desaceleración. La fuerte evaluación del dólar incrementa las probabilidades de inflación en el mediano plazo, por lo que podríamos tener, aumenta la probabilidad de ascenso en tasas por parte del Banco de la República. 2008-20, ruptura podría generar cambio a corrección, de lo contrario podría mantener impulso hacia 870 y 900. Estamos llegando a una zona donde están apareciendo vendedores. El petróleo no descansa en la caída, continúa bajo presión y vamos con nuestras velas de 1 hora, son las que más nos gusta mirar, donde claramente se ve la presión bajista de este activo. No ha cedido en ningún momento, no ha roto la resistencia de corto plazo y nos enmarca esta nueva línea de tendencia. Así que solo superando los 48.20, 48.20 daríamos paso para tener un movimiento de rebote que mediremos más adelante en caso de darse con el retroceso de Fibonacci, que tiene una primera parada en 49.50, pero 48.20 será la resistencia para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, Dow TN tiene posibilidades de descenso hacia los 46.80. Ya también estamos llegando a una zona de soporte importante, 46.80. Se acerca entonces hacia soportes el WTI, 46.80 y 46.80, 46.20, una zona de soporte importante después de
4 jornadas de caídas consecutivas. Estamos llegando a unas zonas de soporte importante, pero solo rompiendo 48.20 tendríamos cambio de sesgo. Euro lateral, vamos a ver en este momento está cotizando a 1.10,70, hubo algo de recuperación con la confianza, el clima de negocios en la zona, así que por ahora viene también el miércoles la decisión de tasas de la Reserva Federal, mientras esté sobre los 10.50, no, 10.40, 1.1040 y posibilidad de continuar con el sesgo alcista, de lo contrario podría regresar el sesgo bajista para mantenerse con soporte en 1.0850. Y vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado. Bueno, el graficador de nuestra plataforma estará disponible en unos minutos. Vamos con el graficador de la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Y tenemos que nuestro mercado se logró mantener en comportamiento lateral con muy bajo volumen durante las últimas jornadas. Simplemente continúa con soporte en 1290. La resistencia importante, la vamos a trazar más como una línea de tendencia en la zona de 1230. Solo superando alguno de esos dos niveles tendríamos cambio de dirección. El mercado aún espera resultados empresariales para evaluar si efectivamente hay desaceleración o no. Hay esperanza de que no, por eso el mercado es lateral. De lo contrario, el tiempo presiona con el bajo precio del petróleo y la devaluación, aumentando la probabilidad de ruptura. De romper el 1290, el descenso puede ser hacia los 1250, 1230. Por ahora hay 65% de ruptura a la baja contra 35% de retomar el ascenso. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con esa indecisión. No descarten que las jornadas de bajo volumen se mantengan. 62 contra 59 sigue siendo el escenario lateral para Banco Bogotá. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría cambio de dirección. Por ahora simplemente continúa el panorama de indecisión. BBC no logra levantar cabeza, continúa la presión bajista, 16.50 para hoy. Solo superando 16.50 podría avanzar hacia los 17.10. Igual, todavía con sesgo bajista, solo superando los 18, hablaríamos de cambio de sesgo, la resistencia más fuerte, mientras esté por debajo de 16.50 aún puede alcanzar niveles de 15.80, 15.40, 16.50 la resistencia para anular la presión bajista de BBC. Vamos con Celsia, que también mantiene presión, aún no conocemos resultados, tendríamos el 4.300 la semana pasada, 4.260 para hoy. Si logra superar 4.260, anularía un poco la presión bajista para volver al lateral con resistencia en 4.500, la más importante. De lo contrario, mientras esté por debajo de 4.260, aún hay espacio para descender a 4.100, 4.040 y continuar con la tendencia bajista todos los plazos. Promedio móvil de 200, 40 y 20 periodos por encima de precio. Cementos Argos ha logrado mantenerse el 9.500. Recordemos que mientras esté sobre 9.500 aún puede avanzar hacia los 9.800 y 10.000. El mercado enfocado un poco más en sector construcción, aunque con bajo volumen, en la esperanza del plan de estímulo del gobierno. Si hay ruptura del 9.500, podríamos volver hacia la zona de los 9.100 como primer soporte importante, los 9.500 para Cementos Argos. Misma situación para Cemex Latam Holding, que está con 13.100 la resistencia más importante. Encontró algo de vendedores en 2.800, que es la resistencia que colocamos el día en la semana pasada después de publicar resultados empresariales. Si no logra superar los 12.800 y por el contrario rompe los 12.500, la probabilidad de volver hacia los 11.900 se incrementaría de forma considerable. Si logra aguantar los 12.500 y romper los 800, el avance puede ser hacia los 13.100 y 13.400, donde no se descarta que tengamos algo de resistencia importante. 13.100, 13.400, 12.800 los niveles de resistencia y 12.500 la ruptura podrían generar algo de presión bajista adicional. Canacol se dio ante el bajo precio del petróleo después de buenos volúmenes de negociación. 5.600 sigue siendo el soporte. Si logra aguantar 5.600, aún puede permanecer en 5.600 contra 6.300. La ruptura de 5.600 lo puede llevar hacia la zona de los 5.300. Esperemos que más o menos para la segunda semana de agosto se conozcan los resultados de Canacol. Seguimos con Concreto, que marca precio el 24 con una fuerte caída después del movimiento del anuncio de la capitalización. Recuerden que no es una capital, es una suscripción de acciones, no la adquisición del 20%, y el tema de la dilución ya vuelve el descenso y continuamos entonces 160, 150 contra 150, perdón, 1050 contra 1150. No pueden aplicar mucho los técnicos en este tipo de activos, no hay una liquidez significativa. Continuamos con Corficol, que sigue en su zona de indecisión con los 36.700 para hoy.
Si rompe 36.700 abriría la probabilidad de descensos de nuevo a 35.936. Si logra aguantar los 36.700 aún puede repuntar a 37.500. Importante los 36.700 como la zona de soporte. 36.700. Vamos con Ecopetrol, que sigue bajo tendencia bajista y no logró pasar la semana pasada el 650, así que para hoy es el 1640. Mientras Ecopetrol esté por debajo de los 1640, aún hay espacio para descender hacia los 1520. Como siguiente nivel de soporte 1480, continuar con la presión bajista 1640 será el nivel para que pueda avanzar a 1750, es la resistencia más sólida que para romperla necesitamos una mejora considerable en resultados empresariales. 1650 la resistencia a la presión bajista que se mantiene con probabilidad de nuevos mínimos. Empresa de Energía de Bogotá. Hay que estar atentos, la recuperación del precio del petróleo daría un espacio adicional, de lo contrario la presión bajista podría continuar. Seguimos 1690 contra 1620, mercado sigue lateral, un activo que suele tener ese tipo de comportamiento y que también espera noticias sobre el dividendo extraordinario de la descapitalización, consecuencia de lo que es el metro, por eso para ETB y EB ha tenido un comportamiento distinto ante expectativas de mayores dividendos los próximos años. Construcciones El Cóndor no aplican los técnicos, fuerte descenso en última jornada, no hay una tendencia definida. ENCA no marca precios sino desde el 21, también vamos a omitir niveles técnicos por la ausencia de una tendencia, simplemente continúa el lateral a espera de resultados empresariales. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 4.90 contra 5.30. Importante, el 29 tenemos asamblea, es el miércoles, quieren el dividendo no se paguen varias cuotas sino más rápido para los minoritarios, eso le va a dar un soporte importante al 4.90 y aumentaría la probabilidad de avanzar incluso hacia niveles de 5.80 en el mediano plazo según cómo vayan a pagar el dividendo. Recuerden que el dividendo genera una expectativa, un soporte, una vez pagan el dividendo abrimos o iniciamos el exdividendo, abrimos con algo de descenso. 4.90 como soporte y aumenta probabilidad de avanzar a 5.30, 5.80 y mantener el sesgo alcista. Importante, solo rompiendo el 4.90, el 4.70 sería el siguiente soporte, igual ese dividendo también daría algo de soporte adicional. No se descarta que se mantenga más lateral alcista que probabilidad de descenso a 4.70. Ella disminuye de forma considerable. Vamos con Éxito, que se mantiene todavía dentro del lateral soportado en los 12.500, 12.600 con resistencia en los 12.800. Solo superando 22.800 podríamos avanzar a los 24. De lo contrario, sigue la zona de indecisión y solo la ruptura de los 21.500 generaría descensos posiblemente hacia la zona de 20.000, 20.200. 22.800 contra 21.500 son los dos niveles del lateral de esa indecisión que se ha presentado durante los últimos meses. Misma situación para preferencial Grupo Argos, solo superando los 17, 16.900 hablaríamos de la posibilidad de volver hacia los 17.600. De lo contrario, la ruptura de los 16, 15.900 generaría nuevas caídas. Seguimos en esa zona de indecisión a espera de un movimiento de alto volumen y de ruptura del lateral. Grupo Argos, está tomando algo de tiempo. Listo, Grupo Argos ha logrado mantener leve sesgo alcista. 16.700 es nuestra zona de soporte de corto plazo. Si lo pierde podría volver hacia la zona de los 16. De lo contrario, si logra aguantar 16.700, el siguiente nivel de resistencia es 17.400, 17.500. Importante los 16.700 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podríamos iniciar una nueva presión bajista hacia las zonas de soporte de 16. Grupo Aval sigue en 1220. Solo superando 1250 hablaríamos de poder volver hacia los 1290 dentro del lateral, 1250 la resistencia. Si no supera pronto y vuelve a buscar el 1220, aumenta la probabilidad de descensos hacia los 1190, 1180 como siguiente nivel de soporte. Vamos con Grupo Sura, está tomando algo de tiempo, listo. Choque entre compradores y vendedores tipo vela martillo invertido, solo superando los 36.900. Podríamos avanzar hacia los 38, 38.500. Importante los 36.900 para anular la presión bajista. De lo contrario, 35.500 el soporte. La pérdida de 35.500 podría acelerar las caídas hacia los 34. 35.500 contra 36.800 los niveles claves. Vamos con ISA. No ha podido levantar cabeza después de haber roto los 7.400 de nuevo, 7.250. Mientras esté por debajo de los 7.250, las caídas pueden continuar
hacia niveles de 6.920, 6.800, 7.260. Recordemos una frase que es: en tendencia alcista las resistencias se rompen y en tendencia bajista los soportes también. Así que importante los 7.250 para anular la presión bajista. De lo contrario, continuaríamos bajo ese sesgo. Sigue Isagen en su zona de estabilización de 2.700 contra 2.900. Vamos a ver si hay algún cambio en la dirección. Está tomando algo de tiempo, ya cargó. Seguimos 2.900 contra 2.700, que han sido los dos niveles. Lucha entre compradores y vendedores, muy bajo volumen, solo superando los 2.700. El descenso puede ser hacia 2.600, parando de 100 en 100. Simplemente continuamos en el escenario lateral como el más probable. El oro para el día de hoy recupera leve terreno hacia $1.092 la onza. Aguanta el soporte de los 1.660 mineros. Si logra aguantar 1.660, aún hay espacio para 1.800. Si lo vuelve a perder, la corrección puede ser hacia los 1.540. Igual hay muy bajo volumen en el movimiento extractivo. Nutresa, 22.500 para hoy. Si logra cerrar por encima de 22.500, puede volver hacia la zona de 23, 23.100. De lo contrario, recordemos que hablábamos la próxima semana que si volvía a acercarse a los 22 aumentaba la probabilidad de ruptura, o sea que si no logra recuperar pronto los 22.500 existe la probabilidad de descensos hacia 21.600 y 21.200. 22.500 la resistencia para anular la presión bajista y la posibilidad de alcanzar nuevos mínimos del año tras ruptura del soporte de los 22. Aumenta la probabilidad de ruptura tras el movimiento evidenciado la semana pasada. Preferencial aval: si no recupera pronto los 1.250 hay probabilidad de descensos hacia los 1.200 y 1.190. Así que importante los 1.250, mismo escenario. Tras buscar de nuevo la zona de soporte aumenta la probabilidad de ruptura. Temas que hablábamos un poco la semana pasada. Avianca Holding no ha logrado recuperar los 3.400, así que mientras esté por debajo de ese nivel, si vuelve a romper los 3.200, el descenso puede continuar a 300, 900. La pregunta es, bueno, bajo precio del petróleo, igual esto le anula un poco la fortaleza del dólar, así que el mercado simplemente mantiene correlación con lo que son los temas generales de emergentes. Así que solo superando 3.400 anularíamos la presión bajista. De lo contrario, si busca 3.200 con mucha fuerza, se aumenta la probabilidad de ruptura de este nivel. Vamos con preferencial Bancolombia. Logra mantenerse con indecisión gracias a la devaluación del peso. 28 de los más importantes, 27.400. 27.500. Si supera 27.500 puede avanzar a 28, 28.300. Si no supera 27.500 hay posibilidad de buscar de nuevo los 26.500. Solo la ruptura de 26.500 podría generar nueva presión bajista hacia 25.400. Esta semana tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Miraremos qué opina de ese nuevo dólar la entidad monetaria. Preferencial Cementos Argos, 8.900 contra 9.200, 9.100. Si logra cerrar por encima de 9.100, el sesgo sigue siendo hacia los 9.500. Si pierde los 8.900, el descenso puede ser hacia los 8.600. Seguimos también dentro del escenario lateral, que ha sido el más común en los activos. Algunos tienen mayor presión bajista. La vivienda presionando su soporte a los 26, 25.900. Quiere decir que si no recupera pronto los 26.200, la posibilidad de descensos a 25.500 y 25.000 se incrementa. Solo rompiendo 26.200 podría volver a la zona de los 26.700. 26.200 la resistencia de corto plazo con nueva presión bajista tras el movimiento del día viernes. Preferencial Grupo Sura sigue lateral con bajo volumen, muy bajo volumen esta semana, este mes y el mes pasado. Solo superando los 36.200 para hoy, 36.200, hablaríamos de poder avanzar a los 37. De lo contrario, el soporte está en 35.100. Si no logra pasar a este nivel, hay posibilidad de buscar 35.100. Solo rompiendo 35.100 podríamos descender hacia los 34.000 como siguiente nivel. Pacific ya estabilizándose, intentando repuntar pese al bajo precio del petróleo, que en este momento está en 47.50. Si hoy rompe la baja los 7.400, hay posibilidad de descender a 6.800. 7.400 contra 8.100 los niveles. 7.400 será la zona de soporte. No se descarta inicio con leve presión bajista. Si rompe los 7.400, el descenso puede ampliarse hacia 6.800. Ese es el escenario más probable para este activo el día de hoy. Y terminamos con Valorem, que con algo de volumen repunta a los 4.20. Igual continúa en la zona de resistencia. Ya miraremos los resultados empresariales también en un escenario de comportamiento lateral. Así que en términos generales, iniciamos hoy con algo de presión bajista, tanto para los mercados internacionales como el local, del bajo precio del petróleo. Recordemos las variables más importantes de la semana.
Decisión de tasa Fed miércoles, PIB de Estados Unidos el jueves y viernes decisión de tasas del Banco de la República. Atentos a los niveles de corto plazo, a ver si durante esta semana salimos o no de esta zona de indecisión para tener mayor volatilidad en el mercado. Hacemos a las preguntas. En el caso de Bianca, ¿qué pesa más sobre los resultados? ¿La deuda en dólares o el precio del combustible? No, y ahí agregaríamos los ingresos en dólares que disminuyen cuando facturan una moneda que se está devaluando frente a la moneda de referencia del dólar. Así que en términos generales dejemos más que cada uno de los fundamentales la correlación general con los mercados en el corto plazo. Cuando hablamos de noticias como tasa Fed, PIB de Estados Unidos y tasas Banrep, hay algo que llamamos el riesgo sistémico que en cierto modo impacta la totalidad de las acciones. Así que tengamos ese punto más presente para esta semana. Que tienen bajando el WTI, las exportaciones de Irán, el dólar. El dólar continúa relativamente fuerte, la expectativa de ascenso en tasa de interés, las exportaciones de Irán, el récord de producción de Arabia Saudita y ahora los temores de desaceleración china. Esos son todos los factores que han tenido el WTI o lo mantienen bajo presión. Es mejor esperar el alza de tasas de la Fed para analizar y decidir en qué activo invertir. Es que no puedo dar recomendaciones puntuales, pero ¿cómo lo puedo explicar de forma sencilla? Digamos que esos días de tasa Fed generan mucha volatilidad. Si hay sorpresas, podemos tener unos cambios de tendencia importante. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista por los temores que tarde o temprano tengamos el ascenso. El día que se dé el ascenso, en cierto modo ya va a estar descontado porque el mercado lo ha venido descontando constantemente y ese día podría en cierto modo terminar o generarnos una corrección de tanta presión bajista o de los activos que se hayan movido con base en los movimientos de expectativa tasa Fed. ¿Hasta qué precio WTI aguantan las petroleras en cálculos para no caer dramáticamente? Por debajo de 52 ya están bajo presión. O sea, ahorita estamos otra vez bajo presión en términos de petroleras. Hubo un tweet de hace mucho tiempo que les enviamos, creo que fue el viernes pasado, a ver si lo reenvío de nuevo, de un mapa de que cuando eran rentables y lo vimos en el comité siguiente, las reservas de cada país. Colombia está por encima, ligeramente por encima de 55, 52 dólares por barril. Por debajo de esos precios tenemos algo de presión sobre la rentabilidad de nuestras reservas en dólares, claramente. Obviamente en pesos cambia el panorama. Aquí lo encontré. Está en nuestro Twitter el 17 de junio. Es una gráfica de The Economist donde de forma interactiva se va moviendo y nos va diciendo, bueno, en qué parte tenemos mayor rentabilidad. Aquí en esta parte pueden encontrar Colombia, ¿cierto? Viendo cómo se incrementa la rentabilidad de las reservas. Así que hoy en día estamos por 47, no es tan rentable, así que necesitamos que esté por encima de 52, 55 para estar un poco más tranquilos, preferiblemente por encima de 60 y obviamente por en 80 la rentabilidad es significativamente más alta. No obstante, ya ha pasado mucho tiempo con precio del petróleo bajo, así que las petroleras se van a defender solicitando menores costos, así que las de servicios petroleros son las que empiezan a sentir ahora los golpes más fuertes, ya que las petroleras grandes van a pedir servicios a costos más bajos. Eso es lo que viene en la dinámica del sector. ¿Cuáles son los siguientes soportes fuertes de ISA? 700, 6800. ¿Cuál es la tendencia de preg aplicando los graficadores? Por ahora hay algo de lateralidad, importante los 7400 para mantener ese lateral, de lo contrario la presión bajista podría volver. Bueno, aquí me enviaron una noticia de que la Fed está más cerca de tocar la inflación de lo que la gente espera y sí, por eso digamos que un poco de escepticismo frente a esos comentarios de analistas sobre no, que va a demorar el ascenso en tasa de interés por temas China. Es probable que no vaya a jugar un papel importante y ya estemos muy cerca entre este mes de septiembre u octubre el ascenso de tasas. Bueno, entonces importante los niveles de corto plazo. Iniciamos la semana con algo de presión bajista. Atentos a esos niveles a ver si logra mantener el mercado colombiano en lateral o rompe para dar inicio a una presión bajista adicional. Muy buen día para todos.